Bienvenidos a todos y todas a este espacio de Ideo Pro Talento. Hoy en nuestro primer capítulo, donde traemos a un invitado que me ha impresionado. Afortunadamente, a César lo conocí en un espacio que no tenía nada que ver con tecnología, pero en este espacio de Ideo Pro Talento vamos a conocer cómo la tecnología se relaciona con otros espacios, con otros retos, con otras dinámicas y con otros ámbitos del mercado que no creíamos conocer. Y este espacio quiere mostrarles a través de las experiencias de estos invitados cómo la tecnología ha llegado a lugares inesperados, creo que inhóspitos no se podría decir, pero inesperados, y que la tecnología puede darnos un paso para lograr sueños. La tecnología no es un fin, sino es un medio para solucionar problemas que tiene la sociedad, y creo que la experiencia de César nos va a mostrar algo muy interesante hoy. Pero antes de hablar de César, me gustaría, o de lo que hizo César, me gustaría hablar de quién es César. Y con eso vamos a comenzar. Entonces, César, bienvenido a este espacio en el que estamos agradecidos de tenerte. Y bueno, cuéntanos, César, ¿tú quién eres? Juanpa, no, pues primero sorprendido y agradecido de que me invites al primer capítulo. Mi primera entrevista, o sea, creo que puedo comenzar diciendo que en este momento estoy haciendo host de un podcast y estar del otro lado es una experiencia bien curiosa. Eh, César, yo creo que es un curioso de la tecnología en todo el sentido de la palabra. A muy temprana edad, como a los 14 años, descubrí que lo que yo quería hacer era productos digitales. Y eso, pues, vos te comenzás a dar cuenta a través de la historia que es un campo grandísimo. Eso va desde el diseño de productos hasta construir productos físicos y construir productos digitales con los que interactúas a través de una pantalla. Entonces, como que desde ese momento que lo descubrí, empecé a estudiar este tipo de cosas. Eh, Pasé por varios cursos, por una universidad, estuve estudiando diseño de medios interactivos y bueno, se aprendieron muchas cosas y también como que comencé a trabajar con empresas locales, sobre todo desarrollando, pues ya a uno le toca como empezar a enfocarse y empecé como a desarrollar muchos aplicativos web, páginas web, entonces uno comienza como haciendo la paginita del negocio del amigo y ese tipo de cosas. Pero pues digamos que fue creciendo la experiencia, ¿no? Y fue uno conociendo gente y fue uno como especializándose un poco. Y bueno, ahorita estoy como en dos variantes. Una es definitivamente hacer aplicativos web, pues para empresas, modestia aparte, de talla mundial, suele decirse el Fortune 500, pues. Y pues por otro lado, como también tratando de alimentar esa creatividad, pues estoy produciendo podcasts y produciendo videos de YouTube como para no perder esa parte, tal vez un poco más creativa también que uno necesita a veces, ¿no? Sí, de hecho yo conocí a César a través de un podcast artístico de lectura, de literatura, y me impresionó que él trabajando en tecnología tuviera esa rama o esa alma muy literaria. Y pues a través de eso lo conocí y por eso, digamos que lo podrán encontrar en redes sociales porque él, más que ser una persona que trabaja en tecnología, creo que tiene otros ámbitos. Pero bueno, César, me gustaría conocer un poco más de en qué momento comenzaste a encontrar que en la tecnología tú podrías encontrar como sentirte realizado en tu trabajo, en tu labor. Bueno, como te dije, como que a muy temprana edad lo descubrí, como cuando eché las primeras líneas de código, descubrí que, no sé, como que cuando uno le apasiona algo, uno se sienta y le dedica horas y empieza a descubrir, no, tal vez esto se puede hacer de manera diferente, tal vez esto lo puedo empezar a investigar y puedo decir que, o sea, el momento en el que que descubrí que me llenaba completamente fue en ese momento, a los 14 años. Ok. Pero digamos, uno se empieza a encontrar obstáculos en el camino, ¿no? De repente el cliente con el que estás trabajando no es tan chévere, de repente el proyecto tiene uno que otro reto tecnológico, cosas de ese tipo. Entonces, pero siempre, yo lo que he sentido es que siempre como que volver a esa sensación de estoy creando algo y soy parte de algo y estoy como mejorando ese par de cosas, echando un par de líneas de código en mi caso, pues, porque, digamos, para ponerlo ya sobre la mesa, trabajo en desarrollo.
Entonces, echando líneas de código, pues uno como que empieza a encontrar como estos caminos, pues, que le dan lo satisfacen a uno. Entonces, el hecho de ver un botón y el botón, cuando le pasas el mouse, entonces cambia de color así como suavecito, y cuando le das clic, entonces suena. Ese tipo de detalles, a mí, por ejemplo, me apasionan un montón y me puedo quedar horas haciendo un botón para un aplicativo. Entonces sí, lo descubrí muy temprano, pero a través del tiempo como que uno va descubriendo en qué proyectos y en qué cositas es lo que más a uno lo va llenando, ¿no? Bueno, y hablando de esos proyectos nuevos, quiero que me cuentes un poco esas primeras experiencias de proyectos en los que te encontraste en las distintas empresas que has trabajado y luego que nos cuentes cómo fue esa experiencia en ese proyecto que al parecer tú no conocías y que no conocías mucho, que combinó la tecnología con la arquitectura y un poquitico de la ingeniería civil. Sí, es muy curioso porque vos como que te gusta hacer productos digitales, digamos, y te puede gustar el diseño y te puede gustar cualquiera de las áreas en las que se puede trabajar, pero eso nunca lo puedes quitar del negocio. ¿Sí? Nunca puedes separar eso del negocio. A vos te toca aprender sobre el negocio para saber qué es lo que estás haciendo y para hacerlo bien. La primera vez que me crucé con eso, empecé a trabajar en moda, haciendo, un sitio web para un evento de moda en el Valle del Cauca, y entonces queríamos hacer como live stream. Te estoy hablando de 2009, cuando esto no era, todavía no era, pues, la gente no tenía el celular en la mano, pues, para ver el live stream. Pero digamos que estaban las ideas allí y fue interesante, pero eso se empieza a transformar. El segundo momento en el que me encuentro con eso también fue, bueno, como para meterle un poquito de historia, yo me salgo de la universidad de estudiar, digo, estoy mamado, ya aprendí todo lo que la universidad me podía enseñar. eh, Me voy a buscar rumbo, cojo 300.000 pesos y me vengo a vivir a Bogotá con 300.000 pesos en el bolsillo. Y digo, voy a ser el próximo Steve Jobs colombiano, pues. Y obviamente no. Hasta el Spoiler, momento no. no. Hasta el momento no pasó. Pero digamos que me vino a buscar suerte y con una experiencia pues en el bolsillo, y conseguí un trabajo en una empresa que hacía eh, apli- eh, sistemas educativos para otras empresas a través de plataformas. Eso me pareció súper interesante y fue, digamos, el primer momento en el que yo dije, ok, esto no es solo hacer paginitas, esto no es solo como encontrarse y llegar y proponer un par de cosas, un poquito de marketing, pues, sino que, o sea, te estoy hablando de que una vez hicimos una plataforma para enseñarle a gente de una empresa muy grande a poner cómo se ponía cierto tornillo. ¿Sí? Y cómo se ponían ciertos elementos de la línea de ensamblaje. Entonces, como que uno se empieza a dar cuenta de que no, de que tenés que aprender de otro montón de cosas. Entonces me siento ya a trabajar con un psicólogo, que era el que se encargaba de armar los programas, y entonces, bueno, ¿cómo le agregamos más interactividad a esto, por ejemplo? Y es chévere porque, de nuevo, si a vos te apasiona, entonces vos empezás a decir, no, mira, es que Google hizo esto. Una vez nos inspiramos en los doodles de Google, por ejemplo, para hacer eh, los doodles, pues, que a veces son interactivos, para hacer un jueguito para que la gente pudiera aprender. Entonces, como que te pones el reto vos mismo también, o también el negocio te pone el reto bueno, ¿cómo realmente yo le puedo agregar valor a esto más allá de simplemente pues venir y hacer una plataforma? Pues seguramente eso lo puede hacer cualquier persona pues que se siente a estudiar un poquito, pero cuando ya empiezas a aprender del negocio y cuando ya tienes que meterte más en el tema, es una experiencia bien interesante. Y bueno, por tercera vez, efectivamente, estuve en un proyecto que yo creo que es uno de los proyectos que más me ha hecho crecer como profesional en el último tiempo, pues, y es que estuve en un proyecto con una empresa de tecnología bien importante, en el que encontraron como un hueco en el mercado en el área de ingeniería y construcción, ingeniería y arquitectura. Nos contrataron a nosotros, la empresa en la que yo trabajaba, para hacer un proyecto, un producto, una prueba de concepto, se llama. Y bueno, fue un reto, fue una locura, pues, porque
vos tenés el imaginario de que esas grandes empresas de tecnología lo tienen todo resuelto y nunca es así. Nunca es así, te empezás a encontrar con un montón de problemas políticos, te empezás a encontrar con un montón de problemas tecnológicos, de repente te das cuenta de que hacer compatibilidad con un software que usan eh, millones de personas en el mundo no es tan fácil. Entonces, digamos, son esos tres momentos en los que uno se da cuenta que tenés que empezar a aprender del negocio para poder hacer un buen producto. Bueno, ese fue el inicio, ¿no? Darte cuenta, y creo que me está quedando mucho más claro, es darte cuenta de la necesidad de conocer del negocio. Muy bonito que sepas del lenguaje, muy bonito que sepas de cómo podrías hacer un proceso, pero que necesitas conocer del negocio para entregar algo de calidad. Y creo que eso es muy, 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 muy interesante, que me queda un montón. Y ahora quiero que me cuentes, bueno, tenías el reto de alinearte con esa, digamos que esa aplicación que utilizaban millones de personas, y luego con qué retos te encontraste. Uf, fueron un montón, o sea, creo que fueron retos en todas las áreas en las que uno puede trabajar. Desde un proyecto, llegas a un proyecto y de repente, precisamente por esto mismo, es un proyecto de construcción, es un área que, o sea, la mayoría de gente no maneja, ¿sí me entendés? Entonces vos llegas y te dice, no, sí, entonces vamos a hacer un proyecto para precast, ¿qué? Y escuchas a la gente que está involucrada en el proyecto, pues como al producto owner y a esas personas, empezar a hablar de esto, y entonces la primera barrera que tenés es que tenés que entender qué estás haciendo. Sí, y entonces una cosa que aprendí allí es, a vos se tiene que gustar esa parte del negocio, ¿no? O sea, no solo hacer el producto, sino te tiene que gustar esa parte del negocio, o al menos se tiene que interesar para que te genere algo de curiosidad y entrar a aprender, pues como, listo, entonces hay esos tipos de construcción, el producto soluciona esta y esta y esta y esta parte, el proceso, la parte de todo el proceso de construcción que es gigante, en la que estamos entrando es este pedacito, estamos solucionando como solo una pequeña parte que puede tener un gran impacto y eso es lo que estamos estudiando. Y, ese es y entonces después viene el reto tecnológico, ¿no? Nos dicen, necesitamos hacer este aplicativo, pero queremos que usen esta tecnología que apenas estamos desarrollando, era una tecnología que estaba en alfa, digamos, en términos de tecnologías, pues es algo que están probando apenas a ver si funciona. Ni siquiera en beta, pues, que ya es como más estable, no, esa mierda estaba en alfa. Eh, entonces nos ponen una tecnología que, bueno, no sé si quieras que entre como en cosas más técnicas, pero Por favor. pero digamos, el primer reto era que no cumplía con ninguno de los estándares web de los últimos 30 años, por ejemplo. Sí, la comunidad web es muy grande y se ha desarrollado y se han hecho cosas increíbles, pues, o sea, la prueba de eso es que ahorita podemos estar en una videollamada eh, como muy fácilmente y esto implica porque se desarrollaron un montón de tecnologías en los últimos 30 años que llevaron a que uno fácilmente pueda construir una aplicación y pueda encontrar en Internet las respuestas a lo que está buscando, ¿no? Nos ponen una tecnología que no seguía ninguna de estos lineamientos, digamos que estaba inspirada en otras cosas, pues. Solucionaba muy bien unas cosas claves del producto, pero digamos el asunto de construir una interfaz, el asunto de simplemente hacer que un botón haga una acción era muchísimo más complicado. Nos ponen al frente esta tecnología, nos ponen al frente otra tecnología también, digamos, para hacer cosas en tiempo real. Eh, y sin embargo también estaba en alfa, como también con unos problemas. Entonces tenemos que nosotros empezar a integrar todo esto y empezar a idearnos como las mejores maneras de implementar esto. Y allí es donde comienza el reto real, porque tenés que hacer un producto que no entendés con una tecnología que no cumple los estándares. Y eso fue una locura, fue una locura. Y justo en esos días hablaba con el que fue mi líder técnico en ese proyecto. Eh, entonces él me preguntaba como, ¿en qué momento vos tuviste el cambio que permitió que nosotros, digamos, pudiéramos seguir adelante un poco más fácil con esta tecnología? Y es que yo en algún momento me di cuenta de que pues el cliente es el cliente y él necesitaba que hiciéramos las cosas de esta manera. Lo mejor que nosotros podríamos hacer como profesionales es buscar la mejor manera de hacerlo. Era putamente difícil,
era muy, 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 muy difícil, pero teníamos que encontrar la mejor manera de hacerlo. Entonces empiezo yo como a tratar de tomar de las otras cosas que se conocen, pues, de los estándares, de las otras tecnologías que se están usando, cosas como React, como Angular. Empieza uno como a tomar de inspirarse de ellos y tratar de implementar en esta cosa que era un producto alfa, eh, para mejorarlo y para que para nosotros mismos fuera más fácil desarrollar con esto. Entonces, la prueba de esto fue que, o sea, y se hicieron varias cosas, se hizo un sistema pues para que fuera más fácil escribir interfaces, se hizo un sistema para que fuera más fácil como iniciar una aplicación desde cero con esta tecnología, si uno necesitaba hacer como una prueba de concepto aparte o ese tipo de cosas. Y esas dos cosas, por ejemplo, fueron integradas al final en esta tecnología, fueron, digamos, mis aportes pues a esa cosa que se estaba desarrollando. Entonces, como te digo, técnicamente el inicio, te estoy hablando de que eso pasó en 3 meses. Entonces, entre 3 y 5 meses. Entonces fue como un choque, pero también como muy excitante porque fue como encontrarse con un montón de cosas que uno no sabía y tenías que estar a la altura de la situación. Ok, ok. Creo que muchos estamos muy curiosos porque nos hablaste de que en ese proceso de retos y en ver en perspectiva el problema dijiste, estamos en un tema de construcción y el elemento que vamos a aportar, que quizás va a tener un gran impacto, es uno concreto. Desde tu perspectiva, ¿qué problema solucionaste? Uy, es digamos, es un poquito complicado responderlo porque yo salí de la empresa cuando el proyecto estaba como a la mitad, ¿no? Como, bueno, el proyecto se transformó y bueno, ahorita te contaré como lo que pasó después, pero técnicamente, y es algo de lo que me siento orgulloso, solucioné la curva de entrada al proyecto. El proyecto empieza a crecer desmesuradamente y de repente, como te digo, tenía esos retos, entonces era muy difícil darse cuenta, entender, o sea, imagínate vos llegar nuevo a una empresa o un proyecto, sí, que era, bueno, llegar nuevo a un proyecto es como llegar nuevo a una empresa, un equipo nuevo, un cliente nuevo, y entonces te llegan y te meten a una daily en la que empiezan a hablar de cosas que vos en la vida has escuchado, ¿sí? Y ni siquiera en términos tecnológicos de que te digan, no, sí, entonces estoy construyendo un componente en JavaScript que haga esto, no, o sea, ni siquiera eso porque las tecnologías se llamaban diferente y eran otras cosas, entonces, eh, yo creo que primeramente, y fue una de las primeras cosas que quise solucionar, la línea de entradas, la curva de aprendizaje, la planeé un poco, pues, y eso fue súper importante porque nos permitió iterar muchísimo más rápido y empezar a solucionar cosas más rápido y empezar a probarle cosas al cliente más rápido. Eso también fue importante en ese proyecto. Eh, y en términos de negocio, hubo un momento en el que me enfrenté a una cosa y es renderizar cosas a partir de código. Pues en ese momento para mí fue putísimo y yo me quedaba hasta las 9 10 11 de la noche tratando de renderizar un cubo, ¿no? Digamos que me tocaba bajar información y procesar esa información para poder mostrarla y no sé qué. Eh, Eso era como la prueba de concepto. Necesito saber que puedo bajar la información y renderizar un cubo con esta información, ¿sí? Pero al final teníamos que hacer un ascensor que iba para un cliente del cliente y que nos iba a permitir cerrar un negocio y que iba a permitir, o sea, era como un punto crítico del proceso. Entonces, eh, como que en algún momento me di cuenta que no era simplemente solucionar el renderizado del cubo, sino eh, lograr, ¿cómo lo digo? Que lograr probar que lo que estábamos haciendo era lo que se debía hacer, era lo correcto, ¿no? Sí, que la forma en la que lo estábamos haciendo era la correcta y que sí se podía hacer, porque creo que ese fue el asunto. Y parte del por qué nos habían contratado era esto se puede hacer y esto se puede lograr. Y creo que aporté mi grano de arena, esto se puede hacer y pueden solucionar ese problema eh, que es chiquito, pero era clave, pues. eh, Era clave y, y aportar un granito de arena a esa automatización de ese proceso
pues creo que es bien, bien, bien interesante. Hablaste de renderizar un cubo. ¿Renderizar un cubo para qué? Bueno, la cosa es, eso es una aplicación como de nuevo enfocada en construcción y tal, entonces en algún momento teníamos que mostrar el modelo tridimensional de lo que se estaba trabajando, ¿no? Entonces, pues mostrar un modelo tridimensional, inicialmente lo más fácil es mostrar un cubo, eh, que es, digamos, como la figura tridimensional más básica. Entonces, pero pues, digamos, no era simplemente renderizarlo, vos puedes encontrar millones de tutoriales en internet, sino que tenías que hacerlo con un proceso en específico y tenías que entregar una información en específica en ese mismo renderizado, ¿sí? No era simplemente mostrarlo, sino como recoger una información, trabajar con esa información, mostrarla, pero que al mostrarla también tuviera como unos enchufes disponibles o unos datos disponibles con los que nosotros, el resto del equipo pudiera seguir trabajando. Sí, digamos, estuvimos trabajando con una gente en Alemania que le hacía procesamientos a esa data eh, para entregar la información final que se necesitaba y bueno, hacer unas cosas en tiempo real súper interesantes. Entonces, el hecho de simplemente renderizar el cubo no era así como tan sencillo, porque además que la data que uno recibía no era solo el mesh, digamos, la forma, sino que también era como los materiales que incluía, de repente si tenía capas, si los bordes eran un poquito más gruesos o no, o sea, tenía un montón de detalle y ahí es donde entra la parte también de conocer qué es lo que estás haciendo, ¿no? Porque, eh, de nuevo, un modelo tridimensional, por ejemplo, de un edificio, pues no es el modelo que vos ves en los juegos, por ejemplo, que es, digamos, por fuera y escasamente tiene algunas extrusiones que son las ventanas y la puerta y tal. No, un modelo tridimensional de un edificio tiene un montón de detalles que vos tenés que tener en cuenta. Y esos detalles son los que había que tener en cuenta, primero con el cubo, después con el ascensor, después con el edificio, después con... Es decir, César conoció, digamos que la construcción, eh, quizás mejor que muchos ingenieros que estaban trabajando allá. Pues tampoco creo, pero sí, sí, sí puedo decir que respecto a la solución que estábamos desarrollando, aprendí muchísimo. O sea, como que ya uno, por ejemplo, ve la construcción de un edificio y uno puede decir, ah, eso están haciendo de tal tipo de construcción, ¿sí me entendés? Ah, mira, esos paneles son de estas características, como ese tipo de cosas. eh, de hecho, el otro día estaba hablando de nuevo con el líder técnico del proyecto y entonces él tenía una construcción atrás y me dice, mira, esa construcción allá es de estas características. Y yo, ah, sí, están haciendo tal y tal y tal cosa. Vos aprendés a identificar eso, precisamente porque aprendimos de ese solo pedacito de toda la línea de construcción. Listo. César, me parece muy, muy chévere y creo que de trabajar en equipos uno siempre le queda algo y es cuál termina siendo el impacto que le termina aportando esa solución al proyecto en general. Sé que tú tuviste que salir antes, pero de lo que te cuenta tu ex manager, ¿cuál fue el impacto que causó ese gran trabajo que hicieron? Eh, Te lo puedo dividir en dos. Uno es el impacto personal y el otro es el impacto, digamos, al proyecto y al cliente. Eh, digamos, yo trabajaba por una empresa consultora. Es decir, que nosotros poníamos los desarrolladores, un cliente llegaba y decía como necesito un equipo de desarrolladores de esas características y nosotros le solucionábamos el problema al cliente. Entonces, eh, para la empresa consultora es muy importante mantener una buena relación con el cliente y crecer con el cliente, ¿sí? Que no sea, ah, simplemente nos contrataron para ese proyecto, sino, eh, digamos, crecer y tener más proyectos y tal vez sostener ese mismo proyecto por un montón de tiempo. Tener una mejor relación con el cliente. Y parte de tener una mejor relación con el cliente es tener confianza con él ¿no? Y que el cliente definitivamente los vea como una consultora, porque una cosa que pasa mucho, hay como un breve paréntesis, es que eh, mucha gente quiere que se haga lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, si necesito que me hagan esto y tal vez eso no sea la mejor solución, entonces también los profesionales de la consultora tienen que entrar y bueno, mira, tal vez miremoslo de esta manera, tal vez hagamos esta otra cosa. Y de hecho a nosotros nos tocó hacerlo en algún momento, nos tocó hacer un cambio de tecnología, de tirar a la basura todo eso que habíamos hecho y volverlo a hacer. Eh, entonces, ese par de aportes, por ejemplo, que hicimos,
eh, mejoraron muchísimo la relación con el cliente y yo creo que nos compraron un buen tiempo para poder seguir eh, trabajando con ellos. Pues a mí me contaban, este equipo después siguió creciendo, se partió en varios equipos, digamos que la cosa siguió en muchas otras áreas y yo creo que se aportó en ese pedacito en esa primera etapa, que fue una etapa muy crítica porque al ser una tecnología tan difícil, muchas veces, mira, te voy a contar una cosa en específica. El diseño que nos pasaron tenía una sombra y la tecnología en específico no se podía implementar una sombra, ¿sí? Entonces, ¿cómo le decís vos a un cliente, no podemos hacer una sombra? Cuando vos en todas las aplicaciones que usas en el día a día, un man que no tiene ni idea de tecnología, además, ¿sí? Ujú. Que las aplicaciones que usas en el día a día todas tienen sombras, las puedes encontrar en cualquier parte. Entonces, ¿cómo llegas y en algún momento nos dijeron cómo es posible que no puedan hacer una sombra? Entonces, eh, digamos, esos aportes que se hicieron ayudaron en esa conversación, ¿sí? Porque mira, fue como, mira, lo estamos tratando de hacer lo mejor posible, hicimos estos desarrollos, mejoramos este tipo de cosas, pero igual no podemos hacer las sombras. Ajá. El core de la tecnología no nos permite hacer sombras, entonces pues Ujú. ya no entra a nosotros. Y creo que la prueba de eso fue que en algún momento hicieron como un workshop eh, de esa tecnología, porque sí, de eso pues obviamente sí salió una parte muy importante y muy interesante para el negocio también. Eh, Hicieron un workshop y nosotros como consultora fuimos los únicos que estábamos allí por fuera de la empresa. Sí, o sea, había gente de Canadá, de Japón, de Europa, y nosotros, dos desarrolladores del equipo, fuimos los únicos que estuvimos allí en ese combo. Creo que eso habla muy bien de la confianza que nos dio el cliente para invitarnos a una cosa como esa, ¿no? Y personalmente, eh, bueno, pasaron varias cosas. Entre esas cosas fue que yo tuve la oportunidad de tomar roles de liderazgo en el equipo. Entonces, digamos, es enfrentarte con una bestia distinta. Una cosa es sentarte vos. Porque yo recuerdo mucho, yo estaba en Alemania y dije, no, esto necesita solucionarse. Necesitamos hacer una interfaz de terminal para poder hacer esto más rápido. Y entonces me senté yo y hice la interfaz de terminal. Y una cosa es eso y otra cosa es que tu líder técnico te diga, bueno, mira, me voy de vacaciones una semana, necesito que estés a cargo esta semana del proyecto. Sí. Ya no sos vos solo, ya es como, te sientas en una reunión y es como, bueno, ¿cómo va el motor de reglas? Y uno es como, espérame, averiguo. Sí, Sí, sí. entonces, pero pues parece que lo hice bien en ese momento y como crecimiento personal fue increíble porque, de nuevo, te enfrentas a otro montón de retos que no son solo técnicos, sino que es hablar con gente, de nuevo, entender el negocio. Vos sos ese puente, ¿no? Ese puente entre lo técnico y el cliente y las personas y la gente que sabe del negocio. Entonces, esos fueron como los dos aportes que creo. Creo que esos fueron los dos aportes. Los dos grandes aportes. Bueno, aquí en Ideo Pro Talento pensamos que la tecnología no es un fin, sino que es un medio para llegar a solucionar grandes problemas. Y en este caso creo que tú, en un campo totalmente distinto, en algo que no era cercano a tu diario vivir, creo que como equipo y como trabajador ofreciste una solución y creo que aportaste en eso y digamos que estamos muy contentos de tener personas en este programa, en este primer capítulo, que le hayan aportado eso desde la tecnología, de que se puede transformar desde la tecnología. César, de verdad ha sido un placer tenerte en este espacio, pero no queremos irnos sin poderte seguir porque creemos que eres una persona que puede y que está liderando también un proceso y que la gente te puede seguir. Entonces cuéntanos un poquitico de dónde te podemos seguir, cómo te podemos encontrar y sí, cómo te podemos encontrar y seguir. Bueno, estoy en Instagram como @cesaros y en Twitter como Cesaros Podcast. De nuevo, estoy haciendo un podcast de tecnología donde hablamos de cosas muy parecidas a las que se hablaron acá. Creo lo mismo
que acabas de decir, Juanpa. Realmente la tecnología es más un facilitador y es una herramienta que nos permite como hasta alcanzar nuestros sueños o experimentar. Y hay un montón de formas de experimentar. Entonces, digamos, si quieren seguir como este tipo de historias también, pues de nuevo, tengo este podcast, @Cesaros Podcast, está en Spotify, está en Deezer, en Apple Podcast. Eh, y nada, muchísimas gracias por invitarme. A ti, César, gracias por recibirnos. Recuerden que en Ideo Pro Talento aprendemos de cómo la tecnología construye sueños. César es nuestro primer invitado y bueno, los esperamos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias por habernos visto y nos despedimos. Chao, chao.